y vamos a desarrollar el síndrome cerebeloso. ¿Sí? La ataxia se define pues como la coordinación, es sinónimo de coordinación. ¿Sí? Y para que exista esta ataxia, esta coordinación en forma adecuada, hay mecanismos de producción que realizan a través de la generación de movimientos en relación a los músculos agonistas, que son los que van a dar el paso inicial del movimiento que quiero hacer, los músculos sinergistas, que son los que acompañan el movimiento, los antagonistas, que siempre tiene que haber algo de oposición para poder ejecutar adecuadamente, y establecer una posición mediante los músculos fijadores. ¿Okay? Y esto obviamente está a través de lo que es el sistema nervioso, constituido por el sistema motor, que nos a través de la fuerza muscular, el cerebelo para los movimientos rítmicos y la postura, el sistema vestibular, que es equilibrio y coordinación de los movimientos del cuerpo, el sistema sensorial, que es el que permite captar las posiciones espaciales. ¿Okay? Entonces, eso es taxia, la coordinación que nos permite hacer movimientos equilibrados, coordinados para un determinado propósito. La ataxia realizamos su exploración en dos aspectos. La ataxia dinámica, que es la evaluación durante la ejecución de movimientos, y la ataxia estática, que es la evaluación en posición de reposo. ¿Okay? La alteración de la ataxia se denomina ataxia, ¿no? O sea, sin coordinación. Como dice ahí, cuando en ausencia de trastornos significativos de la fuerza y eventualmente tono muscular, los movimientos resultan afectados por su coordinación. ¿Qué significa? Que yo, antes de decidir o definir que hay ataxia, tengo que descartar que no haya trastornos que alteren, como es la fuerza muscular, el tono muscular, que pueden afectar y darnos una incoordinación, pero no por una alteración propia, sino secundaria a. Es lo que tenemos que tener en cuenta. La ataxia, su exploración a través de la inspección, en donde vamos a evaluar la actitud postural y los desplazamientos. Ahí tenemos que evaluar la rapidez con la que se inicia el movimiento, la precisión con la que se hace, la amplitud que involucra esto, la direccionalidad y el sentido que le doy yo a ejecución de determinado movimiento, ¿no? Y también cuando tenemos que hacer movimientos alternativos, que llevamos adelante a explicar, que se refiere a lo que es la diadococinesia. Bien, entonces en la exploración de la ataxia, la estática se evalúa mediante lo que es la maniobra de Romberg, y la maniobra de Romberg sí sensibilizado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar? Vamos a la siguiente diapositiva decirles, empezamos con la ataxia estática, la exploración estática, y la ataxia en la coordinación dinámica o ataxia dinámica, mediante 4 pruebas que son las que habitualmente se realizan para ver la alteración en esta esfera, que es la prueba índice-nariz, talón-rodilla, la maniobra de Fournier y la diadococinesia. Muy bien. Cuando existe ataxia, tenemos que hay una alteración en estos aspectos. Uno, en lo que se refiere a la cronometría, o sea, hay una discronometría, hay un defecto en la iniciación y la duración del movimiento. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, ustedes están ahorita sentados frente a su celular, ustedes para coger el celular van a hacer un movimiento rápido. Van a iniciar y va a hacer el movimiento rápido y van a coger el celular. Cuando existe ataxia, va a haber un defecto en la iniciación, o sea, va a demorar iniciar, y obviamente va a ser más largo el coger el teléfono y levantarlo. Va a haber asinergia. La sinergia es la fragmentación en movimientos elementales. ¿Qué significa? Yo empiezo a direccionar que voy a agarrar el celular,
en lugar de hacerlo en un solo paso, lo voy a hacer en 1, 2, 3 pasos y llego yo hacia el objetivo blanco que tengo. La dismetría es otro elemento de la ataxia en donde es la inadecuada, digamos, amplitud para arribar al destino. ¿Qué significa? Nuevamente vamos al ejemplo que están ustedes frente a su celular. Si hay una dismetría, voy a coger el teléfono ampliando lo que puedo hacerlo direccionalmente de forma recta, voy a ampliar, a hacer un semiarco para poder llegar. Tengo discronometría, tengo asinergia y tengo dismetría. ¿Okay? Y la hipermetría es la dificultad e imposibilidad de llegar al blanco, pero sobrepasando. ¿Qué significa? Y eso lo vamos a ver mejor en la maniobra de índice-nariz. Quiero tocar la punta del dedo índice a la punta de la nariz y en lugar de llegar a la punta de la nariz me paso, me voy a la región malar del lado derecho o voy al párpado, ¿no? Esa es la hipermetría, me paso del blanco. Y la hipometría es no llego al blanco, o sea, no llego a la punta de la nariz, me quedo por la región malar o la región palpebral derecha y no llego a la punta de la nariz, ¿ok? Entonces, eso son características que nos dicen, oye, hay ataxia en este paciente, porque está presentando discrometría, sinergia, dismetría, hipermetría o hipometría, ¿ok? Bien, la ataxia estática se explora, como le dije, mediante el signo de Romberg, ¿no? Entonces, ¿cómo se investiga este signo de Romberg? El enfermo está en posición de pie, el enfermo está en posición de pie, ¿no? Con los pies juntos, ojo, con los pies juntos, y las palmas de las manos adosadas al cuerpo, como en la actitud de firme, ¿no? Como vemos en el ejército. Y se observa si se mantiene la postura erecta o si por el contrario aparecen oscilaciones y el paciente busca apoyo para no caer. ¿Sí? Entonces, con los ojos abiertos. Luego, con los ojos cerrados, se hace cerrar los ojos. Si el enfermo oscila mucho más y tiende a caer, se dice que presenta romber positivo. ¿Sí? Entonces, siempre el explorador tiene que estar al lado del paciente para sostenerlo si es que hay una tendencia a la caída. Ojo, es importante. Pero a veces esta maniobra no es suficiente para detectar el romber. Entonces tenemos que buscar el romber sensibilizado. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos al pie, o sea, de pie al enfermo, ¿no? Y hacemos que un pie esté delante del otro. Entonces, haciendo así, o si no, haciendo que forme un 4, ¿no? El sujeto levanta un pie hasta la altura de la rodilla. Y con los ojos cerrados, si existe romper, va a aparecer oscilaciones y tendencia a la caída. Puede haber antero, retro o lateropulsión. ¿Ok? Entonces, si ocurre eso, sí estamos diciendo que hay un romper positivo. ¿Qué significa y cuál es el valor semiológico del romper? Este signo nos revela un trastorno del sistema propioceptivo, ojo, ¿no? Un déficit en la conducción de las vías aferentes de la sensibilidad profunda o laberíntica corregida por la visión. Ojo, es importante. O sea, romper es un trastorno propioceptivo, ¿no? Y un déficit en la conducción de las vías aferentes de la sensibilidad profunda o laberíntica que se corrige por la visión. Por ello, se pone de manifiesto cuando se anula la función visual al cerrar los ojos. El mismo significado tienen las alteraciones de la ataxia dinámica que aparecen con los ojos cerrados, como lo vamos a ver. Entonces, el signo de Romberg se presenta tanto en afecciones de cordones posteriores medulares, nervios periféricos, aparato laberíntico, ¿no? Se le observa en patologías como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Friedreich y otras degeneraciones espinocerebelosas, ¿no? O en la ataxia laberíntica, en las neuropatías periféricas
o la polineuritis, ¿no? Sobre todo cuando cuadro llamado como pseudotabes periférica. ¿No? Entonces, el signo de Romberg pone de manifiesto la presencia de ataxia estática. ¿Sí? Esa es la característica que debemos buscar de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Bien, vamos a la siguiente, que estamos hablando ya de la taxia dinámica. La taxia dinámica, y entre de las maniobras que ustedes ven ahí, tenemos la maniobra índice nariz, ¿no? Hacemos que el paciente en posición sentada, la forma más común es extienda los brazos, extiende el dedo índice, con la punta del dedo índice va a tocarse la punta de la nariz. Lo hacemos primero con los ojos abiertos, el lado derecho, el lado izquierdo, derecho, izquierdo, alterno. Y luego pedimos que con los ojos cerrados siga realizando la misma maniobra. Vemos si hay discronometría, si hay asinergia, si hay dismetría, ¿no? Hipermetría o hipometría. ¿Ok? ¿Bien? Esta es una de las formas, la más común. La otra es que pidamos, acá como explorador, le pido al paciente, al enfermo, en posición sentada, que su dedo índice toque mi índice y toque luego su nariz. Nariz, índice, nariz. Y vemos si es que hay una simetría en los movimientos, ¿no? Siempre la evaluación, ojos abiertos y luego ojos cerrados, ¿ok? Y se repite las veces que ustedes creen necesarias y a diferentes velocidades, ¿no? Si ustedes lo hacen dedo, índice, nariz, lo hacen, no tienen ningún problema, lo pueden hacer rápido, ¿no? Y pueden decir al paciente más rápido, un poco más rápido, y ver si es que generamos esa imposibilidad o aparece esa dismetría o esa asinergia o discronometría. Entonces, la prueba índice nariz es positiva cuando empieza a aparecer un temblor fino o intencional, cuando hay astenia y cuando hay una falta de puntería con el índice del índice, entonces hay entonces hipermetría, ¿no? Y obviamente es indicativo de las lesiones cerebelosas, ¿no? Y hay que considerar que la lesión cerebelosa nos va a dar manifestación del mismo lado de su lesión, o sea, son ipsilaterales. Si yo tengo un compromiso cerebeloso derecho, voy a encontrar alteraciones en el lado derecho. Puede haber dismetría, puede haber adiadococinesia, puede haber asincronía, o sea, todo del lado de la lesión, o sea, ipsilateral. En esta maniobra, pues vamos a evaluar cómo oscilo en el desplazamiento hacia la nariz, la velocidad, la simetría del movimiento, el sincronismo y si hay presencia o no de tremor o temblor en esa prueba. Acá vamos a verlo. Miren ustedes, este es un video en la prueba dedo, así, punta de nariz, la otra, bien, ojos abiertos. Ahora le hice ojos cerrados. A ver, muy bien. Ahí ustedes pueden hacer más movimientos a más velocidades, a diferentes velocidades, ¿ok? Esa es la maniobra índice nariz. Bien. La taxia dinámica, ¿no? Y esta es la otra forma de evaluación de índice nariz. Miren, dedo con dedo. Nuevamente le dice que cierre. No puede alcanzar el dedo índice del explorador, ¿no? Ahora, con la mano izquierda, mi dedo izquierdo, dice el explorador. Con los ojos abiertos, lo logra. Ojos cerrados. Va a demostrar cómo puede haber fallas, ¿no? Mire cómo llega en 2 tiempos. ¿No? Entonces, esa es la manera como debemos nosotros, cualquiera de las 2 maniobras de índice nariz, realizarlo, ¿ok? El segundo video, obviamente, eso es una falla provocada para que se den cuenta cómo podemos encontrar de alteraciones. La exploración de la diadococinesia, que significa, ¿no? La diadococinesia es la capacidad para poder nosotros realizar movimientos rápidos alternativos. ¿Qué quiere decir?
Oye, sí, pronosupinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, o maniobras, lo vamos a explorar de la siguiente manera. A ver, si yo pongo las manos, las palmas de mis manos sobre mis muslos, luego hago, movimiento está en pronación, ahora hago en supinación, o sea, lo pongo sobre el dorso, vuelvo a ponerlo en pronación. Entonces, esa pronosupinación es la rapidez que hago, me va a demostrar que estoy bien, o sea, que hay un movimiento rápido alternativo conservado, que es la diadococinesia. Que vamos a ver en algunas figuras la alteración de la diadococinesia. La otra forma de evaluar la diadococinesia es pedirle al paciente que simule como que está girando, entornillando un foco. Lo hacemos con las dos manos en forma simultánea y vemos comparativamente cómo está. Hoy de repente la mano izquierda es más torpe o la derecha es menos rápida. Entonces tenemos que ver si es que hay alguna alteración. La otra prueba de la diadococinesia es haciendo lo que se refiere a la oposición del pulgar con los demás dedos. Es decir, yo hago oposición mi pulgar con la yema del meñique, del anular, del medio, índice, meñique, anular, medio, índice, meñique, anular, medio, índice. Lo hago rápido, entonces tengo una buena coordinación, una buena diadococinesia. Si hay una alteración, estamos hablando de diadococinesia, la falta de coordinación de hacer estos movimientos, ¿no? Obviamente, si es que no hay pues lesiones osteoarticulares, de repente hay una artrosis severa, o hay un componente parético, ¿no? O hay un estado de hipotonía o hipotrofia que me va a alterar la coordinación, ¿ok? Bien, acá vamos a pasarle algunos videos, miren, esta es la diadococinesia, miren, vamos a ver ahorita, va a ser palma, dorso, una mano con la otra, miren, miren, ajá, la mano izquierda va muy bien, excelente. Ahora va a pasar a la derecha. Miren, es mucho más lento. E incluso, ajá, hay como una torpeza, ustedes han visto. Esa es la diadococinesia. Ahora miren, la derecha está buena. Vamos ahora a ver la izquierda. Y la izquierda, miren, hoy para empezar es lento, ¿no? Da como dos vueltas antes de tocar. Mire, o sea, acá hay equivocación de la maniobra y obviamente estamos frente a un trastorno de coordinación, o sea, una adiadococinesia o disdiadococinesia. Esta es la exageración, ya mire, hay una torpeza tanto de la mano izquierda, ahora de la mano derecha, igual, no la puede hacer. El paciente entra en una desesperación por querer hacerlo, ¿ok? Disdiadococinesia o adiadococinesia. Bien, la ataxia. Creo que nos falta uno. Ahí está. La ataxia de los miembros inferiores. ¿Cómo hacemos o evaluamos la coordinación de los miembros inferiores? Mediante la prueba de talón-rodilla. ¿Ok? Ponemos al paciente en decúbito, pedimos que el talón, en este caso del pie izquierdo, pose sobre la rodilla y la deslice por delante de la espina o de la tibia, y algunos piden incluso que suba hasta el dedo gordo. Entonces, si hay normalidad, lo va a ejecutar en forma adecuada, ¿no? Ojos abiertos y luego ojos cerrados. Muy bien, acá vamos a ver este video. Mire, ya el talón está en la rodilla, ahora tiene que extenderlo, bajarlo a través de la tibia hasta el dedo gordo. Miren, va correcto, muy bien. Ahora el otro lado, va correcto, muy bien, llega hasta ahí, vuelve, hay una simetría, hay una maniobra talón, rodilla conservada. Si hubiese alguna alteración, habría alguna fragmentación en el movimiento que esté ejecutando este paciente o esta paciente. ¿Sí? Bien, digamos entonces. Esa es la maniobra para miembros inferiores de taxa, la maniobra talón-rodilla. La maniobra para el tronco, la famosa llamada maniobra de Fournier, ¿no? La maniobra de Fournier nos va a permitir reconocer precozmente la ataxia, incluso cuando no hay ataxia de miembros.
ni al caminar, pero sí existe la famosa ataxia de tronco. ¿Cómo hacemos para evaluar? La característica cuando hay una ataxia de tronco, vamos a ver que el paciente realiza movimientos oscilantes en el tronco, ¿no? Entonces, el paciente puede mostrar alteración al incorporarse, al sentarse o al caminar, ¿no? La maniobra de Fournier podemos hacerla de la siguiente manera. Tenemos al paciente sentado, ejemplo acá, y le pido que se levante rápidamente de la posición sentada a la posición de pie. Y cuando hay ataxia de tronco, va a demorar en cumplir la orden y obviamente su cuerpo va a oscilar antes de ponerse en forma erguida. ¿Ok? Una vez que está levantado, le indico que camine en línea recta hacia adelante y luego hacia atrás, mirando hacia arriba con los ojos abiertos y ojos cerrados. Cuando hace este movimiento, muchas veces el enfermo no puede detenerse bruscamente. Y si le decimos que se detenga y gire, puede girar y tender a caerse. ¿Ok? Pero no hay esa estabilidad. Incluso cuando quiere frenar, echa el cuerpo hacia atrás como frenando, ¿no? Como frenando, ¿no? Una de las formas que podemos notar y pedir información dentro de nuestra anamnesis es cuando sube y baja escaleras, señor, usted ve que su familiar tiene que sostenerse de la baranda, que nunca antes lo hacía, porque ve que se va de un lado a otro lado. Sí, doctor. Se agarra de un lado a otro lado, se va haciendo su movimiento. Entonces ya vamos más visualizando la posibilidad de una ataxia de tronco mediante esta maniobra de Fournier. ¿Sí? Entonces, la ataxia es un trastorno de coordinación sin debilidad motora y cuando hay ausencia de apraxia. ¿Ok? Esa es una consideración importante. ¿Sí? Entonces, eh, los sistemas que están involucrados en lo que es la coordinación, está el sistema de sensibilidad propioceptiva consciente, como les comentaba, el cerebelo y el sistema vestibular para el equilibrio, ¿no? ¿Bien? ¿Y cuántos síndromes de ataxia tenemos? ¿No? Lo que es la ataxia periférica y la ataxia central. Dos tipos de síndromes de ataxia, ¿no? Entonces, esta definición vamos a pasarla. La ataxia periférica se observa en las neuropatías, como dice ahí, periféricas o polineuropatías, ¿no? La ataxia, por ejemplo, radicular es de observación rara. Entonces, la ataxia periférica es en neuropatías periféricas o polineuropatías, ¿no? La ataxia se debe a qué? A la imposibilidad de estímulos propioceptivos de alcanzar el sistema nervioso central. También se denomina la ataxia neurítica, ¿no? Y se vincula a diferentes o a diversas causas que originan neuropatía periférica. Es así la neuropatía alcohólica, la neuropatía diabética, neuropatías desmielinizantes como el Guillain-Barré, secuelar sobre todo, ¿no? No en fase aguda, acuérdense que el Guillain-Barré en fase aguda causa todo un componente de déficit motor porque puede ir desde una paraparesia a una paraplegia en forma ascendente o localizada a una región. Entonces, puede haber causa de la ataxia periférica, ataxia neurítica, de neuropatías desmielinizantes crónicas, tóxicas, hereditarias, como la Pierre-Marie, enfermedades autoinmunes, la vasculitis, la porfiria, ¿no? Ojo, es importante. La porfiria es una enfermedad, pues, muchas veces que no pensada, en la cual
puede provocarse, digamos, ataxia, ¿no? Y sobre todo cuando hay compromiso del sistema nervioso, lo que es la porfiria va a pasar desapercibida. Esa porfiria muchas veces característica es dolor abdominal crónico sin causa, no le encuentra ninguna causa, pero tiene dolores episódicos, ¿no? Y muchas veces puede llegar a este estado de compromiso neurológico. Por eso es importante en toda persona, dentro de una de las manifestaciones de porfiria, es hacer el estudio completo. No hay nada, está dentro del estudio de lo que es la porfiria como causa de dolor crónico sin etiología. ¿Sí? Entonces, ¿qué hallazgos clínicos vamos a tener, ¿no? en la ataxia periférica? Los trastornos que se producen, estamos hablando de los trastornos tróficos distales, ¿no? Que se presentan en los miembros. Hay hiporreflexia o arreflexia profunda, ¿no? Hay hipoestesia, ya sea en bota o en guante, acuérdense de Guillain-Barré. En casos raros, digamos, la sensibilidad superficial está intacta. Solo existen alteraciones de sensibilidad profunda, en donde ahí vamos a tener en cuenta la abatiestesia, la hipoestesia, ¿no? Para actitudes segmentarias. Después vamos a ver que las masas musculares y los troncos del nervio periférico pueden presentar dolor a la presión. No suele acompañarse de signo de Romberg. ¿Ok? No hay signo de Romberg en la ataxia periférica neurítica. ¿Mm? Cuando hay, digamos, este Romberg, estamos hablando de una pseudotabes periférica, ¿no? Pero si es, normalmente es negativo, no hay Romberg. ¿Sí? Dentro de las ataxias centrales está la ataxia medular. Acuérdense que la lesión medular nos va a dar signología, sintomatología por debajo del nivel de lesión. La ataxia medular se manifiesta en las mielopatías que lesionan ¿qué? Cordón posterior. Ojo, cordón posterior, que son los cordones por donde discurren los haces de Goldie-Burdach como elementos que van a llevar la sensibilidad al sistema nervioso central. Se produce ataxia que se origina porque por falta de conducción de las impresiones propioceptivas periféricas a los núcleos encefálicos de la coordinación. ¿Ok? También cuando hay trastornos sensitivos a hipoestesia o anestesia, ya sea profunda, táctil, discriminatoria, ¿no? La ataxia medular es una ataxia estática y dinámica. Ojo, característica, la ataxia es estática y puede presentar el signo de Romberg y dinámica con las características que hemos hablado. Caminan con los pies separados, ampliando bases de sustentación y mirando sus pies para ver si están pisando suelo, piso. ¿Mm? Entonces, las características de esta ataxia central, la medular, tenemos las manifestaciones por debajo de la lesión. Por eso, paciente que tiene manifestaciones estésicas de miembros inferiores, debilidad de fuerzas musculares, ¿no? Tenemos que buscar dentro de nuestro examen clínico de sensibilidad tanto superficial y profunda y determinar si es que hay un nivel sensitivo como causa y tratar de ver a qué metámera corresponde en lesión. ¿Ok? Por debajo del nivel de lesión, como dice, puede haber pérdida del tacto profundo, puede haber pérdida del sentido de la vibración, o sea, estamos hablando de lo que es la palestesia,
¿no? Puede haber pérdida bilateral de la discriminación entre dos puntos. Por ejemplo, estoy explorando el pie y le digo al paciente, le voy a explorar algunos movimientos. Agarro el dedo gordo y lo levanto, la hago para hacia arriba y le digo, esto es hacia arriba, lo otro hacia abajo. Usted me va a decir en qué posición está. A ver, empezamos. Hacia arriba, lo levanta hacia arriba y él no reconoce. O sea, ya va viendo, digamos, pérdida de discriminación. Entonces, del sentido de la posición, ¿no? Hay alteración de los reflejos osteotendinosos, ¿no? Y hay alteración sensitiva, obviamente, hay romper. ¿En qué patologías vamos a ver? En la famosa enfermedad que se está convirtiendo en común denominador neurológico como es la esclerosis múltiple, degeneraciones espinocerebelosos, mielopatía cervical o la famosa tabes dorsal que puede provocar manifestaciones medulares con niveles sensitivos presentes. Bien, entonces esta ataxia central medular se presenta en la esclerosis múltiple. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición progresiva de ¿qué? De placas de desmielinización en diferentes puntos del sistema nervioso central. Pero cuando estas placas se asientan en el cordón posterior, empieza a producir la ataxia medular. Es común que se produzcan también desmielinización en el cerebelo, dando lugar a signos de ataxia cerebelosa, ¿no? Entonces, miren cómo hay condiciones en las cuales nos permite pensar en las posibilidades o etiológicas de la ataxia central. La siringomelia se caracteriza porque hay lesiones cavitarias que alcanzan los cordones posteriores de la médula y hace que presenten esta ataxia central o medular, ¿no? Se agregan por disociación, digamos, termoalgésica, anestesia, ¿no? Signos piramidales incluso y atrofia. Eso lo van a ver cuando hagan la parte de reflejos, ¿sí? La ataxia tabética es una de las manifestaciones de la sífilis terciaria, que ya no se ve obviamente porque ha mejorado el tratamiento y el diagnóstico también, ¿no? Entonces, es una de estas manifestaciones de la sífilis terciaria. Entonces, acá vemos que compromete los cordones y las raíces medulares posteriores, predomina en las extremidades inferiores y origina la famosa marcha tabética, ¿no? El paciente mira hacia abajo y camina con sus piernas separadas, ¿no? Entonces, ¿y qué hace? Para ampliar la base de sustentación mirando hacia abajo todo, levanta súbitamente las piernas para proyectarlas con energía sobre el suelo, cayendo sobre el talón, ¿no? O sea, primero el talón y luego la punta. Entonces, acá tenemos pacientes que presentan trastornos esfinterianos, que presentan hipotonía, arreflexia patelar o aquiliana, hipoestesia profunda, características que nos van a ir orientando hacia una ataxia de origen central, ¿no? Medular, en relación a la tabes dorsal, que es una de las manifestaciones que ya no se ve con frecuencia, porque ya la sífilis terciaria, el compromiso de neurosífilis, ya por el tratamiento ya no se llega a esa etapa. Bien, la ataxia cerebelosa, digamos, hay un componente en donde hay una pérdida de la geometría, hay una falta de sinergia, o sea, hay asinergia, hay una falla en la diadococinesia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a notar? Acuérdense que el cerebelo controla todos estos factores que hemos hablado, ¿no?
tanto la eumetría, la sinergia y la diadococinesia, ¿no? Entonces, en la estación de pie, el cerebeloso, oscila en todo sentido, ojo, lentamente, aunque no suele caerse, es una ataxia estática, ¿no? El cierre de los ojos no agrava su equilibrio, es importante, no agrava su equilibrio. ¿Ok? La marcha que realiza el paciente con ataxia cerebelosa es la famosa marcha en beodo, como ebrio, ¿no? Ampliando la base y caminando en zigzag, que es una ataxia adinámica, ¿no? Y en estos pacientes está presente los reflejos pendulares, el temblor, pero es romber ausente. La lesión es a nivel de cerebelo o sus vías. Bien. Entonces, ¿cuál es la característica de la ataxia antes de haber síndrome cerebeloso, la ataxia vestibular o central y la ataxia laberíntica o periférica? El origen de la ataxia vestibular, como dice ahí, está en la lesión de los núcleos vestibulares a nivel del tronco encefálico o vías vestibulares. Ojo, la marcha en estos pacientes es inestable, con tendencia a caer hacia el lado de la lesión, base normal o ligeramente amplia. Entonces, dos características importantes que vamos teniendo de la ataxia vestibular o central. Es a nivel de núcleos vestibulares en tronco encefálico o vías vestibulares centrales. La marcha es inestable con una tendencia a caer hacia el lado de la lesión. ¿Ok? El equilibrio en la bípeda estación se desvía hacia el lado de la lesión y hay una inestabilidad marcada. Si tengo mi lesión en el lado derecho, voy a irme hacia el lado derecho. ¿Ok? Nistagmus. El nistagmus es vertical u horizontal. Bien, entonces se desvía hacia el lado de la lesión. Hay nistagmos que pueden ser vertical o horizontal. Siempre abran el ojo en los pacientes. Cuando van a explorar nervios craneales, ya ahí están viendo si es que hay nistagmos o no hay nistagmos. ¿Ok? Diplopía. Puede haber diplopía. Puede haber vértigo central o signos del tronco encefálico. Puede haber lateralidad de los síntomas, que puede ser del mismo lado de la lesión o bilateral incluso. ¿Ok? En la ataxia laberíntica, la afectación es del laberinto o el nervio vestibular periférico. La marcha en el paciente con ataxia laberíntica es insegura. Hay desviación marcada hacia el lado del laberinto lesionado. ¿Ya? En lo que se refiere al equilibrio, se desvía bruscamente hacia el lado afectado y puede llegar a caer. Ojo, hay, a diferencia del vestibular, hay nistagmus pero horizontal, rotatorio y hacia una dirección. Se agota, eso es importante. ¿Mm? Puede haber vértigo intenso, no falta los tinnitus, hipoacusia y náusea, es la característica de la ataxia laberíntica. Por eso el paciente que dice, estoy mareado, que no puedo caminar, hay que preguntar si hay vértigo, hay tinnitus o acúfenos, si ha bajado su audición, como para decir, así está teniendo manifestaciones laberínticas periféricas. La lateralidad de síntomas es ipsilateral al laberinto lesionado. Si laberinto derecho, las manifestaciones son del lado derecho. Muy bien. Entonces, esa es la parte inicial de qué es lo que debo buscar en la ataxia, los tipos de ataxia que hay, de ataxia, perdón. Y ahora vamos a desarrollar lo que es el síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso no es más que lo que se refiere a la definición de síndrome, signos y síntomas que se presentan por alteración
del control del cerebelo sobre la motilidad estática y cinética. ¿Ok? Ese es el punto importante de la definición. Dentro de la fisiopatología del síndrome cerebeloso, vamos a tener en relación a lo que presenta. Es decir, si hay desaparición o trastorno de la función cerebelosa, va a haber irregularidad o fragmentación de las secuencias motoras normales. Si es que hay defecto de la velocidad de arco y fuerza de movimiento, va a haber una estimulación insuficiente o excesiva del órgano destinatario, donde mando yo, ¿no? Si hay perturbación de la sucesión motora trifásica, agonista, antagonista, agonista, va a haber una prolongación entre la orden para una acción y el comienzo del movimiento. Lo que le digo, hay una asincronía, ¿ok? Todo esto va a provocar ataxia de movimientos voluntarios, va a haber temblor de intención o el famoso temblor atáxico, va a haber trastornos del equilibrio y la marcha, va a haber disminución del tono muscular en las lesiones agudas. Ojo, importante. ¿Mm? Entonces, considerando esta fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que el síndrome cerebeloso se va a presentar cuando constituye el cuadro neurológico dominante, que significa cuando la sinología y sintomatología cerebelar está presente, está dominando. ¿Bien? Entonces, y cuando después el síndrome cerebeloso se asocia a signos piramidales o extrapiramidales, y finalmente cuando el síndrome cerebeloso está asociado a manifestaciones neurológicas. ¿Ok? Cuando hablamos de síndrome cerebeloso como causa dominante, ¿no? Como causa dominante, vamos a tener en cuenta algunas patologías como la heredoataxia, la esclerosis múltiple, los tumores del cerebelo o de la fosa posterior con hipertensión endocraniana, las hemorragias o infartos cerebelosos de instalación brusca y que dejan secuelas unilaterales que son leves felizmente, ¿no? Entonces, sabemos que si está con la sintomatología neurológica dominante, hay que pensar en enfermedad heredotáxicas, esclerosis múltiple, tumores del cerebelo o de la fosa posterior, después hemorragias e infartos cerebelosos, que tienen la característica, como dice ahí, de ser de instalación brusca y dejan secuelas mínimas, ¿no? Cuando el síndrome cerebeloso se asocia a signos piramidales o extrapiramidales, debemos considerar la enfermedad heredotáxica, la esclerosis múltiple, la asociación a signos piramidalismos. Hay este síndrome vulvar y protuberancial en los que la vía cerebelosa afectada es de origen vascular, ¿no? Entonces, esto es cuando está asociado a estas, digamos, áreas piramidales o extrapiramidales. Pero cuando el síndrome cerebeloso está asociado a manifestaciones neurológicas, podemos ir pensando en la posibilidad de atrofia cerebelosa del alcohol, la presentación de síndromes vulvares protuberanciales de origen vascular con déficit sensitivo y de nervios craneales. ¿Ok? Esas son algunas de las características de las causas del síndrome cerebeloso, dependiendo si domina el cuadro, si está asociado a piramidales o extrapiramidalismo, o si está asociado a manifestaciones neurológicas diferentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso? El síndrome cerebeloso está constituido por una serie de manifestaciones, ¿no? A veces aparece vértigo cuando el enfermo se encuentra en bipedestación, en decúbito dorsal o lateral, y puede producirse cuando el enfermo está acostado sobre el lado opuesto al de la lesión. ¿Sí? ¿Bien? Puede haber cefalea, puede haber vómitos, y hay que ver los signos que presentan dentro de las manifestaciones clínicas, que pueden ser
como lo dijimos ahí, estáticos, cinéticos, trastorno de movimientos pasivos u otros trastornos, ¿no? Dentro de los trastornos estáticos tenemos ahí, se ven, la astasia. ¿Qué es la astasia? En la estación de pie, el enfermo oscila y presenta aumento de la base de sustentación, como lo ven acá ustedes, aumento de la base de sustentación para equilibrar su posición. Si se le hace cerrar los ojos, ¿qué pasa? El enfermo no cae. En los cerebelosos, acuérdense, no existe el signo de Romberg. ¿Mm? Entonces, esta es la ataxia cerebelosa que no es compensable con la visión. Ojo. Tenemos otro trastorno estático dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso, es el temblor de actitud. Se hace extender al enfermo los brazos chicos, un segundito. En el temblor de actitud, voy a repetir, se hace extender al enfermo los brazos con la palma de la mano hacia abajo y se observa un temblor de pequeña amplitud y rápido. Además, el temblor estático, que aparece cuando el enfermo se esfuerza por conservar una actitud determinada. Ojo, ¿no? También hay un temblor de, digamos, cinético intencional. Las desviaciones. Las desviaciones, el paciente en posición de pie se le puede observar que el enfermo tiene tendencia a irse o caerse hacia adelante, propulsión, o irse a lateral, lateropulsión, o hacia atrás, retropulsión. ¿Mm? En caso de lesión de un hemisferio cerebelar, hay lateropulsión hacia el mismo lado. Por eso les digo que las manifestaciones son ipsilaterales, ¿no? En relación al daño afectado del cerebelo. Bien, la catalepsia cerebelosa, este signo ha sido señalado, según la historia en semiología, por Babinski. Esto consiste en que luego de dejar al paciente en una posición, permanece ahí, lo dejamos y se queda el paciente, ¿no? Este es un signo inconstante, ¿no? Que muchas veces lo atribuye digamos que hay perturbaciones a niveles cerebelares, ¿no? O hay, digamos, alteración de equilibrio estático, ¿no? Que son condiciones que pueden presentar. Y la hipotonía, los trastornos hipotónicos o la hipotonía se observa, digamos, este estado así como lo ven acá, hipotónicos, ¿no? Y movimientos pasivos más amplios, ¿no? Entonces es la famosa hipotonía, ¿no? Esos son trastornos estáticos dentro de las manifestaciones clínicas. Y los trastornos cinéticos están dados en estas cuatro figuras. Ojo, acá tenemos la famosa gran asinergia de Babinski, en donde el enfermo al caminar exagera la flexión del muslo y levanta el pie más de lo necesario. Luego lo lleva hacia adelante, pero el tronco no avanza a la par, ¿no? Como que se queda el tronco, ¿no? Entonces es lo que ocurre, que avanza y como que alguien tiene que jalarlo porque está el cuerpo tirado hacia atrás, ¿no? Para continuar, como dice, pues el enfermo puede necesitar ayuda de alguien para poder hacer que impulse el tronco y pueda desplazarse, ¿no? Entonces, eso es la gran asinergia de Babinski. La otra es la marcha titubeante,
la marcha titubeante o la marcha de ebrio, en donde vemos que tanto la cabeza y el tronco oscilan, la famosa ataxia de tronco, y el paciente camina en zigzag con tendencia a caerse. Hay lateropulsión a la derecha, a la izquierda, retropulsión y raramente propulsión. ¿Ok? La hipermetría o dismetría es cuando existe un movimiento que sobrepasa el blanco o no llega al blanco de repente, ¿no? Por ejemplo, acá, para coger el vaso, no calculó, empujó el vaso, no llegó a coger el vaso. La otra es la adriadococinesia o disdiadococinesia, que son los movimientos alternantes de pronosupinación para poder determinar la coordinación. Muy bien. Bien, entonces, el, dentro de los trastornos cinéticos también, dentro de los trastornos cinéticos, hay que ver la presencia de un temblor cinético o intencional, ¿no? Que se observa especialmente al final de los movimientos y se acentúa con su rapidez. Si yo pido que se mueva o haga un movimiento determinado rápido, el temblor va a presentarse. ¿Ok? Bien. En referencia a la ataxia, ya hemos hablado, ¿no? El trastorno de mantener un movimiento coordinado de desplazamiento. La braditeleoquinesia o la descomposición del movimiento, ¿no? Consiste en que el paciente descompone un movimiento en sus componentes más simples, o sea, lo fracciona, ¿ok? Y no efectúa el siguiente movimiento mientras no haya completado el anterior, ¿no? Por ejemplo, estando en decúbito dorsal, se le pide al paciente que extienda su brazo verticalmente y se toque su nariz con el dedo índice, ¿no? A diferencia de la persona normal, que va a bajar y flexionar simultáneamente el codo, que toca la nariz, el cerebeloso, primeramente baja el dedo extendido hasta colocarlo a su lado y luego recién alcanza esta posición flexionando el codo que toca la nariz, ¿no? O sea, son movimientos fraccionados. Es como acá. Esto lo puede ser en dos nada más, pero lo fracciona en uno, dos, tres, cuatro. Ese es un elemento de lo que es la braditelokinesia. Y los reflejos pendulares, no se olviden de sacar los cerebelosos reflejos pendulares. Ojo, ¿qué significa? Normalmente, si yo busco reflejo patelar, va a haber una respuesta de la pierna, ¿no? Entonces, yo golpeteo y va a haber una respuesta hacia adelante o se mantiene y se va oscilando, oscilando como lo que antes habían en las campanas, ese péndulo igualito, ¿no? Siempre en un paciente con cerebeloso, busquen si es que hay reflejos pendulares, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, estamos hablando ahí dentro de los trastornos de pasividad, ¿no? Estos trastornos se demuestran por la prueba, y eso lo hablamos cuando había hipotonía, la prueba de André Thomas, ¿no? La prueba de André Thomas o de la pasividad se refiere a qué? A la posibilidad de imponer movimiento a las articulaciones sin que el paciente los corrija u ofrezca resistencia. ¿Ok? La pasividad cerebelosa es el resultado de la hipotonía que determina la lesión. Entonces, el paciente puede explorarse con el enfermo de pie, los brazos inertes, o sacudiendo el antebrazo, dejando la mano oscilar distalmente. Entonces, tenemos varias formas de medir dentro de la motricidad pasiva cuando hay trastornos que pueden, digamos, demostrar algún estado. Bien, entonces la prueba de Stewart-Holmes, acuérdense que lo hemos visto, ¿no? La prueba de Stewart-Holmes es que el explorador
hace que el paciente flexione el antebrazo sobre el brazo y hago yo oposición a ese movimiento, sujeto la muñeca y súbitamente lo suelto. En el individuo normal, ¿qué ocurre? La flexión del antebrazo continúa, del antebrazo se continúa por un instante y luego se detiene. Entonces, esa es la prueba de Stieglitz-Holmes, ¿no? En el cerebeloso, pues, el antebrazo sigue un curso hasta golpearse el hombro, ¿no? Y se debe, pues, a la falta de contracción tónica del músculo antagonista del tríceps, ¿no? Por eso ocurre eso. Bien. El fenómeno de Schilder o fenómeno cerebeloso de imitación, esto cuando un paciente cerebeloso tiene flexionada la pierna sobre el muslo en el lado sano y trata con los ojos cerrados de imitar la posición del miembro, el miembro sano, con el enfermo, este sigue flexionando este último lado, cada vez más intenso, aunque se considera que están en la misma posición, flexión de rodilla y cadera, ¿no? Entonces, ese es el famoso fenómeno de Schilder. Lo que más usamos, la prueba de pasividad de André Thomas, ¿no? Y la prueba de Stieglitz-Holmes, ¿no? Que son características para evaluar motilidad pasiva. Otros trastornos que pueden haber es los trastornos de la escritura. Y eso está dado básicamente por el temblor que existe, de la dismetría y las perturbaciones de los movimientos voluntarios, ¿no? La escritura es irregular, angulosa, desigual, en zigzag. Ese es el trastorno de la escritura que presenta el cerebeloso. Los trastornos de la palabra, o la famosa palabra escandida, ¿no? Lenta. Es una auténtica ataxia de los músculos de la fonación y de la articulación de la palabra. Por eso que se llama disartria atáxica. Ojo, disartria atáxica. ¿Bien? El nistagmo. El nistagmo horizontal, rotatorio o vertical inagotable es atribuible a hipotonía y ataxia de los músculos oculares. Se, digamos, se puede observar cuando hay lesión de las vías vestíbulos cerebelosas que discurren por el pedúnculo cerebral inferior o del vermis, ¿no? Trastornos de la varonosia es no reconocer los diferentes pesos que podemos poner sobre el paciente con los ojos cerrados, obviamente, ¿no? Y una cosa que sí no puedo mentirles, no he visto es la crisis cerebelosa, ¿no? En las lesiones del cerebelo pueden aparecer convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Con rigidez e hiperextensión de los miembros, haciendo opistótonos, ¿no? Entonces, asociadas a qué? A pérdida de conciencia y cianosis. Es la característica de la crisis cerebrosa, que se ve muy raro. Muy bien. Entonces, cuando tenemos una ataxia, tenemos que ver si hay antecedentes familiares, hay antecedentes personales, la edad del paciente, puede ser un adolescente, tenemos que pensar en intoxicación, escolares, en encefalitis, lactantes y preescolares en la famosa ataxia postinfecciosa, y qué signos acompañan a la ataxia. Hay somnolencia, hay fiebre, hay cefalea, vómitos, edema de papila, entonces nos está diciendo de que hay algo que hay que actuar mucho más rápido para poder llegar a un diagnóstico. Estamos frente a un estado agudo. Bien. ¿Qué maniobras semiológicas? Las que hemos visto en la primera parte de la exposición. Tenemos la prueba de flexión de tronco o la maniobra de Fournier para poder demostrar si hay una ataxia de tronco. La prueba de, perdón, de inversión del tronco. La prueba de inversión del tronco, ¿cómo se hace? Se pide al paciente que se ponga de pie, que se incline hacia atrás, que se incline hacia atrás, ¿no?
Normalmente se flexionan las piernas para mantener el equilibrio. El cerebeloso no los flexiona, ojo, no los flexiona. Se mantiene erguido, recto. Ujú. Y puede perder incluso el equilibrio. ¿Ok? La prueba de arrodillamiento, ahí al paciente le indicamos que se tome de un respaldo, este es otro tipo, pero escuche, que ¿cómo se llama? Tome el respaldo de una silla y se arrodille sobre el asiento, primero con un miembro y luego con el otro. El cerebeloso, el cerebeloso levanta la rodilla en el asiento, en el lado asinérgico, perdón, y va más allá de lo necesario y al bajar choca contra el asiento, ¿no? Esa es la prueba de arrodillamiento. Y la prueba de la flexión de pierna es que, obviamente, la prueba de talón isquio no va a haber, digamos, no va a haber contacto del talón con el isquio. Bien, la oscilación y los movimientos pendulares, lo que hemos hablado, barognosia, la alteración de la sensibilidad para distinguir pesos, la hiperdiadococinesia, lo mismo, es mucho más agudo, nada más. La prueba de resistencia de Stigall-Holmes, la que estamos frente al explorador, pido que flexione el antebrazo sobre el brazo, hago oposición al movimiento, suelto y debe quedar en su lado basal, pero si hay positividad va a ser porque hay un golpe de la región de la muñeca en el hombro o incluso en la cara. Estas son algunas de las maniobras que se realizan para ver o estudiar la dismetría, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la prueba de talón-rodilla que hemos visto en la diapositiva, la prueba de la prensión del vaso. Este es un paciente normal que no ha sufrido nada. Va a coger este vaso. Si ustedes ven cómo va ampliando la mano, miren, es de mayor amplitud. ¿Para qué? Porque el paciente no puede calcular el tamaño del objeto y tiene por eso que abrir la, el puño de la mano para coger el objeto blanco. Y obviamente no lo hace en forma unidireccional, directo, sino va ampliando el movimiento. ¿Bien? Entonces, con esta sintomatología y el examen clínico, tenemos que ubicar lo que son los diagnósticos topográficos, ¿no? A nivel de hemisferio cerebeloso, captemos esto, vamos a tener dismetría, adiadococinesia, asinergia, temblor cerebeloso. Cuando tenemos lesión en el vermis, vamos a tener ataxia de tronco. Acuérdense, vermis, ataxia de tronco. Lo demás, hemisferio cerebeloso. Entonces acá vemos el componente anatómico del cerebelo, ¿no? Donde tenemos al lóbulo anterior o palio-cerebelo, que es el que está en relación al tono muscular y postura. Ojo, tono muscular y postura es el lóbulo anterior o palio-cerebeloso en el paciente. Bien, el lóbulo loculo-nodular, que es este de acá, el famoso archicerebelo o arquicerebelo o el cerebelo antiguo, ¿no? Que está encargado de la conservación del equilibrio. Este tiene un haz que llega a la región vestibular. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos paliocerebelo, arquicerebelo. Paliocerebelo, tono muscular y postura. Arquicerebelo, equilibrio. Y el lóbulo posterior, cerebelo, que están los hemisferios, es la coordinación de movimientos que involucran gran habilidad. ¿Ok? Entonces, no solamente el cerebelo era como antes se conocía, trastorno del equilibrio, no, tiene múltiples, ¿no? Tono muscular, postura, conservación del equilibrio y los movimientos de gran habilidad, que es el nuevo cerebelo o neocerebelo o los lóbulos posteriores, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a ellos se encuentran síndromes topográficos. Tenemos el síndrome cerebeloso medio vermiano o paliocerebelo,
síndrome cerebeloso lateral o de los hemisferios cerebelos o neocerebelos, el síndrome pancerebeloso, que abarca todos los lóbulos, y el compromiso de las conexiones cerebelosas. Vamos a desarrollar los primeros tres. Bien, entonces, el síndrome cerebeloso medio se caracteriza porque hay signos y síntomas que están relacionados al sistema vestibular, debido al compromiso que, acuérdense de la imagen anatómica, del lóbulo floculo-nodular o de arquicerebelo. Estos pacientes, si están echados, no tienen ningún problema, no hay sinología. Pero si los pongo en bipedestación, empieza a tener nistagmus, ataxia estática, ataxia de marcha, a veces se acompañan de cefaleas, diplopía, náuseas, vómitos. Y este cuadro que aparentemente se ve, wow, mucho, es sencillo. Acá tenemos lo que hemos comentado, el síndrome cerebeloso medial bermiano o paliocerebeloso rostral, el síndrome cerebeloso medial bermiano o paliocerebeloso caudal, el síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebeloso y el pancerebeloso. ¿Ok? El síndrome cerebeloso medial bermiano o paliocerebeloso rostral va a provocar en el paciente un aumento en la base de sustentación en pie y pierna. Ojo, va a haber un aumento en la base de sustentación. Va a haber ataxia de la marcha. La ataxia dinámica, talón, rodilla, índice, nariz, está preservada o relativamente alterada, pero generalmente está preservada. No hay hipotonía, no hay disartria, no hay nistagmus y podría tener una alteración en lo que es la atrofia cerebelosa por alcohol, ¿no? Entonces, esa es la característica del síndrome cerebeloso medial bermiano o paliocerebeloso rostral, ¿no? En cambio, en el caudal va a haber una inestabilidad de tronco, va a haber una marcha vacilante en tandem. La ataxia está preservada en miembros, o sea, no hay. Un ratito, chicos, un ratito. Bien, ya. Bien, entonces comparemos el cerebeloso bermiano rostral y caudal. Son componentes, miren cómo va. Aumento de la base de sustentación, inestabilidad troncal. Marcha vacilante en tandem. Acá ya vemos la marcha en tandem del paciente cerebroso cuando hay un compromiso caudal. La ataxia, acá está preservada, ojo. Hay inestabilidad troncal, pero la ataxia está preservada. Acá, ¿qué empleamos? La maniobra de Fournier, la que detecta justamente esa ataxia de tronco. No hay disartria. Nistagmus es espontáneo o puede haber ser rotatorio. Aquí dentro de la etiología puede tratarse la presencia de un médulo blastoma. ¿Ok? Y cuando hablamos de un síndrome cerebeloso lateral hemisférico o neocerebelo, las manifestaciones son del lado comprometido, o sea, ipsilaterales. Hay una franca ataxia de miembros. Hay ataxia con dismetría, sinergia, estática y marcha. Hay disdiadococinesia, hay temblor, hay Stewart-Holmes positivo. Hay hipotonía en miembros y lateropulsión, hay disartria, hay nistagmus, y acá hay que pensar en la presencia de infartos, hemorragias, tumores y abscesos. ¿Ok? Miren cómo las características se van centralizando. Y cuando hablamos de pan cerebeloso, estamos cogiendo todo el cerebro. Vamos a tener signos cerebelosos en tronco, en miembros, en la motricidad, va a haber disartria, va a haber nistagmus, y acá generalmente va a ser secundaria a infecciones, a procesos tóxico-metabólicos, digamos, paraneoplásicos, como condiciones que pueden darnos un síndrome pancerebeloso, ¿no? Entonces son 4 de estas características topográficas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Bien,
Y esta de acá es básicamente compromiso hablamos de conexiones nada más. La lesión de vía aferente está alterado el síndrome arquicerebeloso, acuérdense del nódulo flóculo nodular, del lóbulo flóculo nodular que va hacia la región vestibular. La lesión de vía eferente, que es el síndrome neocerebeloso, estamos hablando de lo que es el compromiso lateral hemisférico del cerebelo. ¿Okay? Entonces, estas son características que nos permiten más o menos realizar topográficamente la lesión. De la mitad derecha del cuadro estamos hablando del clásico síndrome cerebeloso de neocerebelo, donde tenemos todas las manifestaciones que ustedes ven acá, ¿no? Y ante este cuadro estamos hablando de elementos paleocerebelosos a nivel rostral y a nivel caudal, con características importantes básicamente en la diferenciación de taxia y ataxia. Ataxia de la marcha en el rostral y en el caudal hay la taxia preservada, ¿no? Esa es una característica importante. Tengo inestabilidad troncal, tengo marcha vacilante en tandem, oye, pero no hay ataxia. La ataxia está conservada, no hay disartria. Hay nistagmus que puede ser espontáneo, hay que pensar en la opción de un meduloblastoma, ¿sí? Entonces, dentro de esto, lo característico que hemos visto en el hospital es el compromiso hemisférico y obviamente nos va a dar manifestaciones las que están acá en el lado comprometido. Muy bien. Muy bien, chicos, creo que esta es la clase de síndrome cerebeloso. Si hubiese preguntas, Al parecer no hay preguntas, doctor. perfecto. Muy bien. Entonces, creo que hemos terminado nuestro encuentro con ustedes. Así que